En esta situación tenemos una tablita donde se nos dan unos valores de g de x, f de x, g de x, h de x y sus derivadas, f derivado de x, g derivado de x y h derivado de x en algunos puntos que se dan x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 4. La primera pregunta pide cuánto es la derivada de f por g cuando x es 1. Pues tenemos que aplicar la fórmula esta y en lugar de x vamos a sustituir 1. Entonces va a ser de esta manera: f derivado de 1 por g de 1 más f de 1 por g derivado de 1. Cada elemento de aquí agarramos de la tablita. ¿Cuánto es f derivado de 1? F derivado de 1 es donde se encuentra la columna de f derivada con la línea x igual a 1. Es 5. G de 1 es donde se encuentra la columna, se intersecta la columna g de x con x igual a 1. Este es menos 2. Más f de 1. F de 1, la columna de f de x donde se intersecta con la línea x igual a 1 es 3. Por g derivado de 1, g derivado de 1 es 0. Entonces este es 0. 5 por menos 2 es menos 10. Este es el valor de la derivada de f por g en x igual a 1. Ahora, en la segunda pregunta pide g de x por h de x derivado cuando x es 2. G de x y h de x. Pues la fórmula sería g derivado de 2 por h de 2 más g de 2 por h derivado de 2. G derivado de 2 va a ser g derivado con 2 se intersecta en 2. H de 2 es igual a 3. Más g de 2 es 1. Y h derivado de 2 es 5. 6 más 5 es 11. Esta es la derivada de g de x por h de x evaluado en x igual a 2. Y la última pregunta dice h de x por f de x cuando x es 4. H de, pues la fórmula si lo aplicamos aquí sería h derivado de 4 por f de 4 más f derivado de 4 por h de 4. H derivado de 4 es h derivado de 4 es 2. F de 4 es también 2. Más f derivado de 4 es menos 1. Y h de 4 es 1. 4 menos 1, 3. Y ese es el valor de la derivada de h de x por f de x evaluado en x igual a